Hermanos, en esta hora, y mi hermano queda con cada uno de nosotros. Le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga, iglesia, en esta noche. Gracias al Señor por esta bendición tan especial que nos permite nuestro Padre Celestial al estar reunidos como un solo cuerpo para adorar y bendecir a nuestro Dios y también para recibir el consejo de su palabra. Bendiga a cada uno de los pastores presentes, la mayoría pues conocidos, hermanos con los que compartimos bastante, y de verdad que me siento muy contento de estar en este lugar. Creo que la mayoría ya nos conoce. Por misericordia del Señor pastoreamos la Iglesia de Dios Camino de Santidad en San Cayetano. Acompañan algunos hermanos de la iglesia y estamos acá con ese buen deseo de unirnos a esta bendición. Dios bendiga a los amigos también que están en medio nuestro. ¿Cuánto le dan la bienvenida a los amigos? Son bienvenidos. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta hora. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo número 4, versículo 2. En adelante leeremos en esta maravillosa hora. Primer libro de Samuel, capítulo 4. En el versículo 2 en adelante leeremos en esta maravillosa noche. Dios bendiga al pastor Elmer, su familia, esta valiente iglesia con la que también compartimos mucho. Que el Señor les bendiga, hermanos, en gran manera. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice a su letra: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hicieron a Egipto con toda plaga, que hirieron a Egipto, con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Vaya conmigo al capítulo 7 de este mismo libro, versículo 3 solamente leemos. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Puede tomar su asiento en esta noche. Ya habíamos orado. Y tengo un tema, hermanos, para compartir con ustedes, estimados hermanos y amigos, y es el verdadero secreto para la paz. Es el tema de esta noche.
el verdadero secreto para la paz. Nadie puede negar que vivimos en una sociedad, en un mundo donde todos deseamos paz. Algunos paz en el corazón, paz en el hogar, paz en la conciencia, paz en medio de las dificultades. Sin embargo, la mayor parte de personas buscan la paz en el lugar equivocado. Hay algunos que buscan la paz en el dinero, otros piensan que la paz está en la salud, otros piensan que está en una familia o en una vida realizada, otros piensan que la paz se encuentra en una religión. Y cuando, hermanos, algunos incluso llegan a pensar de que la paz consiste en la ausencia de dificultades o de problemas. Pero la Biblia nos enseña que la verdadera paz no depende de las circunstancias, sino de nuestra genuina relación con el Señor. ¿Cuántos lo creen así? La verdadera, genuina paz no consiste en la ausencia de dificultades, sino en una auténtica relación con el Dios del cielo. El pasaje que hemos leído esta noche nos traslada, hermanos, aproximadamente al siglo XI antes de Cristo, y nos ubicamos específicamente en el periodo de los jueces. Es un tiempo que caracteriza, hermanos, esta época por el desorden moral, por el desorden espiritual en el pueblo de Israel. Y repetidamente en el libro de los jueces, Dios, o el escritor más bien, resume esta idea con palabras como: en aquellos días no había rey sobre Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía, dice la palabra. Y esto habla, hermanos, de una realidad espiritual del pueblo de Israel que no dista mucho de la realidad actual de la sociedad en la que nosotros vivimos. Noten, no está hablando de un pueblo ateo, de un pueblo que niega la existencia de Dios, sino de un pueblo que ha creado una manera, bajo sus propios criterios, de cómo acercarse a Dios. Es un pueblo que mezclaba la adoración al Dios verdadero con la adoración a los dioses paganos que estaban a su alrededor. Un pueblo que se acercaba a Dios a través de las maneras como los pueblos cananeos lo hacían con sus propias deidades, es decir, adoraban a Dios de una manera que Dios nunca pidió que le adorasen. Y repito, esto, mis hermanos y amigos, se parece mucho a la realidad de la sociedad en la que vivimos. Personas que viven gobernados bajo sus propios deseos, bajo su propia voluntad. El ser humano ha creado una idea de cómo acercarse a Dios, pero muchas veces esa idea de cómo acercarse a Dios está alejado totalmente de lo que Dios ha establecido en su palabra. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Solo hay un camino para acercarse al Padre, y ese camino es Jesucristo el Señor. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Cuántos lo alaban en esta noche? Israel había creado sus propios caminos, sus propios ideales. Vivían en anarquía, cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso es muy peligroso, es muy perjudicial. Cuando las personas crean su propia moralidad, su propia espiritualidad, sus propios pensamientos, y luego, hermano, después de vivir una vida antojadiza, el ser humano se pregunta: bueno, ¿y por qué estoy pasando lo que estoy viviendo? ¿Por qué siento que mi vida no se siente completa? ¿Por qué siento que no soy feliz? Y la respuesta es muy sencilla: porque necesitas a Cristo en el corazón. ¿Cuántos lo creen? Porque necesitas al Señor en tu familia, porque necesitas a Cristo en tu vida personal, porque necesitas que el Señor inunde, llene tu corazón de la verdadera paz, del verdadero gozo, del verdadero amor que solo se encuentra en nuestro amado Señor Jesucristo. En medio de esa realidad, hermanos, vemos un pueblo que tenía sus propios ideales acerca de Dios. Un pueblo que tenía su propia manera de vivir.
Un pueblo, hermanos, que aunque tenía buenas intenciones, buenos deseos, estos eran derrotados por la naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Hay personas que tienen buenas intenciones, pero aún el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice: queriendo hacer el bien que quiero, hago el mal que no quiero. Y encuentro esta ley, dice, que el mal está en mí. Y usa una frase pesada. El apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque muchas veces las personas tienen la intención, tienen el deseo humanamente, el propósito de buscar a Dios bajo sus propios criterios, pero se encuentra de que estos buenos deseos son rápidamente sometidos por la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Pero esta noche queremos decirte que en Jesús hay esperanza, que Jesús sí liberta verdaderamente la vida del hombre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos lo creen? Cristo liberta al hombre. Si es para Él, déselo fuerte. Son 400 años aproximadamente donde el pueblo vive antojadizamente, vive bajo sus propios ideales, crece en los mitos acerca de quién es Dios. Hay una mezcla del culto santo a Dios con las prácticas paganas de los pueblos cananeos. Y cada vez más, hermanos, se va deformando aquella integridad, aquella fidelidad que Dios pidió del pueblo y que el pueblo se comprometió a ella cuando Josué murió. Usted se acuerda del compromiso que el pueblo hizo con Josué. Y Josué les dijo: escojan hoy a quién van a servir. Servirán a los dioses que sirvieron sus padres en el desierto y por lo cual vino la ira de Dios sobre nosotros, o por fin se decidirán a servir al Dios que los sacó de Egipto. Pero yo tengo mi resolución, dijo Josué: mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos a Jehová. Y el pueblo dijo: serviremos al Señor. Pero durante 400 años hicieron todo lo contrario. Crearon sus propios ideales, crearon sus propios dioses. Aleluya. Hermano, repito, esto no dista tanto de la realidad actual de la sociedad. Las personas, todas las personas tienen una idea acerca de quién es Dios. E incluso muchos que nos hacemos llamar cristianos, también tenemos nuestras propias ideas acerca de quién es Dios. Para muchos Dios es como el 911, que solo se acude en momentos de emergencia. Para muchos Dios es un simple doctor a quien acudir cuando está enfermo. Amén. Para otros, Dios es como un abogado a donde se va cuando se tiene un problema. Gloria al Señor. La gente tiene ideas acerca de quién es Dios, pero no se trata tanto de qué creo yo acerca de Dios, sino que dice la Biblia acerca de quién es el Señor y cómo espera Dios manifestado en su palabra que yo como un ser humano me relacione con Él. Amén. Porque cuando yo creo mi propio camino, estoy cayendo en el mismo error en el que cayó Caín. Caín creó su propio método de relacionarse con Dios, pero no fue lo que Dios había establecido. No es a través de la religión, no es a través de la superstición, no es a través de mis propios criterios. Dios ha establecido el camino mediante el cual yo debo acercarme a Él. Y en el pasaje que hemos leído, vemos que el pueblo de Dios tenía enemigos. Y especialmente se habla de los filisteos, un pueblo vecino, un pueblo de guerra. La mayoría de ellos personas muy diestras en cuestiones del mar. Era un pueblo de guerra, un pueblo lleno de gente valiente. Recuerde de que para los tiempos bíblicos los pueblos solo subsistían bajo dos métodos: a través de la agricultura y a través de la guerra. Eran los dos métodos como los pueblos establecían su autoridad, establecían su poder y podían subsistir en el tiempo.
y los filisteos se levantan contra el pueblo de Israel. Mire qué curioso, un pueblo enemigo que el pueblo de Israel imitaba. Esto es bien interesante. Era un pueblo enemigo de Israel, pero un pueblo que Israel imitaba. Hay un adagio por ahí que es muy cierto: mal paga el diablo al que bien le sirve. Hay personas que sirven a la carne, sirven a sus deseos pecaminosos, dan rienda suelta a su naturaleza pecaminosa. Y luego el borracho, cuando le dice al médico, mire, su hígado ya no sirve, dice, yo no entiendo por qué es que me pasa eso. Aleluya. Yo no entiendo por qué estoy pasando por esto. Yo no entiendo por qué he llegado a esta situación, por qué he llegado a este problema. Es el enemigo que te está destruyendo. El enemigo que tú decidiste abrazar, el enemigo que tú decidiste seguir, el enemigo al que tú decidiste servir, te está destruyendo. El pueblo de Israel imitaba a los filisteos, pero ellos mismos estaban buscando la ruina. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, hay vida en Jesús. Y el pueblo decide, hermanos, abalanzarse en esta batalla. Y la derrota fue devastadora. 4,000 hombres murieron. El pecado siempre trae pérdida. La paga del pecado es muerte. El pecado tiene consecuencias. El pecado, hay un momento donde el pecado parece que es un juego, pero muy pronto se quita esa máscara de juego y se revela la verdadera identidad del pecado. El fin del pecado es la muerte, es la destrucción. Y en este momento el pueblo de Israel está cosechando las consecuencias, la pérdida, la crisis a causa de su separación de la voluntad de Dios. Y cuando esto pasa, hermanos, regresan de aquella gran derrota. Y usted lo leyó conmigo, los ancianos comenzaron a preguntarse, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué Dios permitió esta gran derrota? ¿Por qué Dios nos ha hecho esto? ¿Qué está mal con el Señor? No, hermano, mire qué interesante. No se preguntaron, no dijeron, ¿qué hemos hecho mal nosotros? No dijeron, ¿por qué nos ha pasado esto? No, están culpando a Dios de sus propias decisiones. Aleluya. Porque Dios nos ha hecho pasar por esto. En ningún momento se evalúan, se preguntan. En ningún momento hay una actitud de arrepentimiento, de reconocer el por qué se está pasando por eso. Al igual hoy en día muchos culpan a Dios de sus propias consecuencias, culpan al Señor de sus malas decisiones. Pero tú puedes asegurar tu vida esta noche. Puedes venir a Cristo el Señor y en Él encuentras gozo, en Él encuentras seguridad, en Él encuentras paz, en Él encuentras bendición. ¿Dónde está ese pueblo bendecido esta noche? Alabado sea el Señor. Es decir, ellos pensaban de que Dios estaba obligado a defenderlos. Ellos podían vivir como quisieran vivir, pero en el momento de necesidad ellos decían, no importa, Dios nos tiene que defender. Aleluya. Usted se ha fijado, pastores, que estamos viviendo en ese tiempo donde la gente está dejando la decisión de su alma en último momento. La gente está pensando estar a punto de morir para decidirse por Cristo. No hay seguridad de eso, mi amigo. Es más, yo no sé si voy a entrar en dificultad con esto, pero yo eso de que levánteme un dedito, que apriéteme la mano, que frúnzame una ceja si usted va a recibir a Cristo. No. Cuando tuvo toda una vida para recibir al Señor,
Cuando escuchaste 10 mensajes, 20 mensajes, toda una vida escuchando el mensaje de salvación. No, lo que la Biblia dice es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¡Aleluya! Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de oportunidad. Pero el pueblo del Señor, nosotros podemos vivir como nos dé la gana. Total, Dios siempre nos va a defender. Que creían que siempre Dios estaría como ese o ese. En el momento de emergencia, en el momento de crisis, Dios siempre actuaría. Y es cierto, Dios, hermanos, es tan amplio en misericordia que lo hace. Pero el detalle es que no te aseguramos que tengas esa oportunidad. Además, vuelvo al punto, una persona inconsciente, eso hay que pensarlo muy bien. Una persona que ya no conoce a nadie, uno diciendo, apriéteme la mano, ¿verdad? Se acepta a Cristo. No, se lo está apretando por la agonía que siente, por el dolor que siente. Pero no nos salgamos de lo que la Biblia enseña en cuanto a esto. De tener a Dios en último recurso. De poner a Dios al final de todo. No, cuando el centro de nuestra vida debe ser el Señor. Dios pide de nosotros que le amemos con todo nuestro corazón. Él no desea ser el último lugar en nuestra vida. No, Él quiere ser el primero. Si ponemos al Señor en primer lugar, entonces tendremos victoria. Entonces seremos bendecidos. Entonces el Señor peleará por nosotros. Y ellos toman la decisión y dicen los ancianos, lo que debemos hacer es llevar el arca del pacto. El arca del pacto era símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Símbolo de la presencia de Dios. No era la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es inmarcesible, es inmutable. La presencia de Dios es algo que se siente, que no se ve literalmente. Amén. Pero el arca del testimonio, el arca del pacto, el arca de la alianza era una representación gráfica de esa presencia de Dios. Porque como también se le llamaba el arca del testimonio, dentro del arca del pacto habían elementos que manifestaban el poder de ese Dios que tenía Israel. Amén. Entonces, en ese sentido, ellos deciden traer el arca del pacto. Llevan el arca del pacto y uno ve la decadencia espiritual de Israel. ¿Desde quiénes llevan el arca del pacto? Ofni y Fines, hijos de Elí, dos muchachos perversos, hermano, que pecaban en el altar del templo del Señor. Eso habla de la decadencia que había en el pueblo de Israel, de cómo se había perdido el temor a Dios. ¿Está conmigo, iglesia? De cómo la realidad del pueblo se había apartado de la fidelidad, de la confianza que Dios pedía del pueblo de Israel, de cómo se habían apartado del Señor. Y ellos llevan el arca del pacto, y dice la Biblia que cuando el arca del pacto llegó, el pueblo gritó con grande entusiasmo. Hasta este momento diríamos nosotros, Dios está ahí. Porque la iglesia en este tiempo también tiene otro error. Cree que Dios está en el ruido. Amén. De repente hay un predicador que no alza mucho la voz. No dice, no tiene unción. No, la unción de grito. Amén. Con permiso, hermano. La gente confunde unción con grito, con efusividad. Habemos predicadores que somos gritones, pero eso no habla de unción ni poder de Dios. No puede ver a una persona con un tono muy suave y el poder de Dios está ahí, la unción de Dios está ahí, la autoridad de Dios está ahí. Pero el pueblo grita como una expresión. Hermano,
meramente religiosa. Probablemente ellos oyeron de lo que Dios había hecho en Jericó y dijeron: pongamos el arca del pacto adelante y recuerden, no se les olvide, hay que gritar y hay que gritar fuerte. Y todo el mundo comenzó a gritar y gritaron fuerte. Los filisteos dijeron: ahora sí, ¿cómo vamos a escapar? Dios ha descendido, porque ellos también sabían que Dios había librado a su pueblo. Pero aquí no hay obediencia, aquí no hay temor, aquí solamente hay una expresión religiosa. Y acercándose a Dios, hermanos, no se acerca uno a través de una expresión meramente religiosa, no, es al corazón contrito y humillado el que el Señor no desprecia. Dios quiere humildad de su pueblo, Dios quiere sinceridad de su iglesia. El que se acerca a Dios lo hace en humildad y en quebranto de espíritu. ¡Aleluya! Es decir, no es vivir toda la semana como me da la gana y venir el domingo y cantar como todos cantan. No es vivir mi vida antojadizamente y venir y vestir como todos visten y orar como todos oran. No se trata de eso. Es de acercarte a Dios con genuina sinceridad, con verdadera humildad. No son los factores religiosos, porque hay personas incluso que la Biblia ya la ven como un amuleto. Con mucho respeto, probablemente haya un amigo que diga: no, yo estoy cubierto bajo la presencia de Dios, porque mira, ya a la par de la cama, ahí tengo pegado el Salmo 91. Entonces, el Salmo 91 ahí me aparta a todos los demonios. No es eso. Es vivir lo que dice el Salmo 91. Que es el que habita, el que mora al abrigo del Altísimo. Él, el que mora, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y este que vive en la presencia de Dios es el que dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hay ahí una condición para gozar del favor y de la misericordia de Dios. Pero las personas ven así, hermanos, como que si fuera un amuleto. Lo ven que quieren una vida espiritual sin obediencia. Yo recuerdo 2001 fueron los terremotos, ¿verdad? Mi padre pastoreaba allá por la zona de Santa Rosa de Lima. Y yo recuerdo, hermano, lo recuerdo bien, un sábado 13 de enero fue el primer terremoto, como a las 11 de la mañana más o menos. Hermano, el domingo yo nunca había visto ese templo tan lleno como ese día. Nunca. Hermano, de verdad le digo, los amigos hasta en las ventanas afuera, llenos porque no cabían. Hermano, habían suficientes sillas ni bancas, de pie estaba la gente. Y todo el mundo queriendo aceptar al Señor. Más cuando se vino el otro sacudón, ¿verdad? Un mes después, el 13 de febrero, se sacudió de nuevo la tierra. Ya se habían quedado algunos, pero eso hizo que volvieran. Pero lo que quiero decirle, yo creo no pasaron 2 meses y nunca más lo volvimos a ver en la iglesia. Volvieron a quedar los mismos de siempre. Yo conozco personas que cuando el médico le dice: mire, sus riñones ya no sirven, buscan al Señor. Y el Señor es tan bueno. Yo he visto la mano de Dios obrando en gente que el médico le dice: ya no hay esperanza para usted. El Señor lo sanó. Y el mismo día que el Señor lo sanó, se va otra vez al mundo. Aleluya. Hay gente que solamente quiere el beneficio del Señor. No quiere ser un verdadero seguidor de Jesús, solamente quiere el beneficio. O sea, yo vivo como quiero, Señor, pero sáname, pero bendíceme, pero con mi vida no te metas. Yo quiero vivir así, yo quiero seguir así. No se trata de eso. Cuando Jesús entra al corazón, Él transforma por dentro y por fuera. Y el Señor pide de sus fieles seguidores negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle, y seguirle, y seguirle, y seguirle. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hay por allá una historia del ministerio de Jesús, después de que el Señor alimentó a aquella grande multitud. Amén. A Jesús lo querían hacer alcalde.
Sí, dijeron, gobierna sobre nosotros. ¿Quién no quiere un político así? Porque le debe comer todo el tiempo. No, lea la Biblia, ya estaba preparado para que querían establecer a Jesús como gobernante de ellos. Pero Jesús, conociendo el corazón de ellos, secretamente se fue. Mira, hermano, pero es que la gente es tremenda. Y no se sabe cómo, pero esta gente llega allá donde Jesús estaba. Lo hallaron. Y le dijeron, Señor, pero nosotros nos sentimos tan contentos, los panes, los peces, queremos hacerte rey sobre nosotros. Y Jesús les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Porque les doy de comer, por eso me siguen. Y todos dijeron, si es así, sacándole las cosas a uno, ahí no que era amor, aquí todo. Y comenzaron a irse y quedaron los mismos discípulos de siempre. Porque hay personas que buscan en Jesús simplemente la satisfacción de una necesidad meramente humana. Amigo, en Jesús hay algo mejor. Jesús no solamente tiene poder de sanarte de tu enfermedad. Jesús no solamente tiene poder para resolver el problema en tu matrimonio. Jesús no solo tiene poder para cambiar a tus hijos rebeldes. Jesús no solamente tiene poder para solventar una necesidad económica. No, Jesús tiene un poder superior, un poder más grande. Él tiene el poder de darte vida eterna, de sacar tu alma de la misma condenación y de conducirte a la patria celestial. Y eso es más grande que cualquier otro milagro, hermano. Pero ellos dicen, bueno, aquí está el arca del pacto. Están buscando en Dios un amuleto. Pero los filisteos no se rinden, pelean. Y aquella pelea fue peor. Aquí murieron 30,000. En la primera habían muerto 4,000. En la segunda murieron 30,000. Murió Ofni y Finés. El arca del pacto fue capturada. Dios está en silencio. Dios no dice nada. Parece de que Dios ha sido derrotado. Aleluya. Y es aquí donde sale una pregunta. ¿Seguía Dios siendo poderoso? ¿Seguía el Señor teniendo autoridad? Y el texto de la historia nos demuestra algo tremendo. El problema nunca fue Dios. Fue el pueblo que se quiso acercar a Él de una manera equivocada. Porque el arca del pacto fue robada, fue llevada al templo de Dagón, hermanos. Y dice la Biblia de que aquella primer noche del arca del pacto en aquel lugar junto al dios Dagón, el dios pez, que se cree de que la representación de Dagón era mitad pez y mitad humano. Y ellos veían en Dagón dos cosas: un dios que tenía sabiduría y un dios que daba provisión. Por eso mitad pez y mitad humano. Un dios sabio, pero un dios que también proveía. La sorpresa es que cuando abren el templo el siguiente día, Dagón está postrado delante del arca del pacto, símbolo de la presencia del Dios de Israel. Y ellos dijeron, no, esto es un error, quizás tembló, se cayó, alguien hizo la broma de tirarlo, lo pararon de nuevo. Pero el siguiente día vuelven a abrir las puertas del templo y se encuentran con una gran sorpresa. Nuevamente la representación de su dios Dagón está tirada otra vez en el suelo, pero ahora sin manos, sin pies y sin cabeza. Aleluya. Sin cabeza. Porque está diciendo que el Dios que ellos creen sabio no es sabio, porque hay un solo Dios sabio en el universo y es el Dios que adora la iglesia en esta noche.
Un Dios en el que ellos creían que con sus manos proveía para los filisteos. Pero nosotros creemos que hay un solo Dios que provee bendición sobre nuestra vida. Hay un solo Dios en quien está el bendecir, en quien está el dar victoria. Y es nuestro Dios. Es el Dios al que adoramos. Es el Dios al que servimos. Es el Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos. Que derrama lluvia sobre nosotros. Que nos da cosecha. Que nos da alimento. Que nos da salud, que nos bendice con todo tipo de bendición. ¿Cuántos lo alaban en esta noche? A su nombre sea la gloria. Pero no solo pasa eso. Hay una plaga de tumores, así lo traduce la Reina Valera, pero estudiando un poquito más a profundidad, esta plaga de tumores de la que se habla acá realmente fue una impotencia sexual en todos los hombres de Filistea. Porque ellos creían que Dagón era el dios de la fertilidad. Todos impotentes. Una plaga de ratones que comienza a comerse las cosechas. Aleluya. Y ellos dijeron, no, llevémoslo de aquí. Lo llevaron para Gat, la ciudad de Goliat. Amén. Y sucede lo mismo. Lo trasladan a Ecrón. Y sucede lo mismo. No importaba el templo, no importaba la ciudad, no importaba, lea bien el texto, dice desde el menor, desde el muchacho menor hasta el mayor, estaba lleno de tumores. Gloria al Señor. El juicio de Dios derramado sobre ellos. Vuelvo a preguntar, ¿estaba Dios muerto? ¿Dios había perdido su poder? Dios había perdido autoridad. No, Él está demostrando que Él no necesita ni a un israelita para mostrar su poder. Él no necesita que nadie cargue su arca, porque el arca, repito, solamente era la manifestación de una presencia mucho más grande. Porque aún la Biblia dice que los cielos de los cielos no son capaces de resistir la gloria y la presencia de Dios. El Dios que adoramos es grande. El Dios al que servimos es grande. El Dios al que adoramos es poderoso. ¿Cuántos lo alaban? Es poderoso. Es poderoso. Dios muestra su poder. No estaba muerto. No había perdido poder. No. Está mostrando que Él no necesita de nadie para mostrar quién es Él. Y finalmente los sacerdotes filisteos llegan a la conclusión que esto no puede seguir igual. Preparan una ofrenda. No voy a entrar tanto en detalle porque quiero llegar a lo último. Ponen el arca del pacto con esta nueva ofrenda en una carreta guiada por unas vacas. Ellos dijeron, si las vacas agarran rumbo a Israel, estaremos convencidos de que fue Dios el que trajo todo esto. Pero si las vacas agarran para otro lado, pensaremos que fue una casualidad. Pero dice la Biblia que las vacas directito para Israel. Los príncipes filisteos siguieron y vieron cuando entraron las vacas allá al territorio de Israel, y ellos dijeron, no hay duda, fue Dios el que mandó todo esto. Los filisteos, reconociendo que el Dios de Israel era poderoso. Vuelvo a repetir, el Dios de Israel es el Dios de la iglesia. Es el Dios al que servimos. Es al Dios al que te presentamos, mi amigo, en esta noche. No es un Dios débil, es un Dios poderoso. Él tiene toda autoridad, Él tiene todo poder. En Él reside toda la soberanía, porque es Dios grande, porque es Dios poderoso. ¡Aleluya! Los sacerdotes reconocen el poder de Dios y pasa el tiempo. Hay un episodio donde Israel no respeta algunos lineamientos, pero pasa el tiempo. Y con el tiempo vemos en escena a un muchacho llamado Samuel. Amén. A quien Dios había levantado tras la caída del sacerdocio de Elí y sus hijos. Dios levanta a Samuel. Samuel tiene una peculiaridad. Samuel es juez, profeta y sacerdote en Israel. Y teniendo él todo este
poder político y religioso llama a Israel a una reunión y comienza a relatarle todo lo que le he mencionado en esta noche. Y le dice: Samuel, esto es lo que ha pasado, esto es lo que ha sucedido. Ahora le dice Samuel: ustedes han visto que el problema nunca fue el poder de Dios, porque Dios manifestó su poder en Filistea. Ahora lo que ustedes tienen que hacer es volverse a Jehová de todo vuestro corazón. ¿Está conmigo la iglesia? Volverse al Señor de todo vuestro corazón. Quitar los dioses paganos, quitar los amuletos que tienen, quiten todo, y además de ello quiten su corazón de esas cosas. Que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Destruir la manifestación del ídolo, pero también quitar el corazón de ese ídolo. Porque hay personas que no tienen un ídolo físicamente, pero intrínsecamente a veces hay dioses que ocupan el lugar que Dios debe ocupar en nuestra vida. Porque todo aquello que ocupa el lugar de Dios en mi vida se convierte en un ídolo. Amén. Como cristianos debemos amar a nuestra familia, por supuesto, pero debemos amar más a Dios. Amén, iglesia. Usted debe amar y cuidar su trabajo, pero debe amar más a Dios que a su trabajo. Porque Dios es el que le ha dado ese trabajo y es Dios el que le da la fuerza para ese trabajo. Amén, iglesia. Usted debe amar la iglesia, pero debe amar más a Dios. Porque hay gente que ama más la iglesia que a Dios. Incluso nosotros, pastores, debemos amar el ministerio, pero debemos de amar más a Dios que al ministerio. Hay pastores que aman más su ministerio que a Dios. Y ese es un conflicto, es un problema. Porque por sobre todo, el primer lugar lo debe ocupar el Señor. El Señor. Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Dice amén la iglesia. Y Samuel les dice: ustedes deben volverse a Jehová de todo su corazón. No parcialmente, no en una emoción, no, con todo el corazón. Y el pueblo por fin entendió y dijo: es cierto lo que dice Samuel. Y comenzaron todos a sacar los baales, amén, sus dioses. Comenzó el pueblo a llorar. Qué lindo es cuando hay un genuino arrepentimiento, ¿verdad? Comenzó el pueblo a sentir dolor. Ahí comienza el arrepentimiento. Pablo dice que el arrepentimiento comienza con una tristeza, y Pablo llama esto la tristeza según Dios. No cualquier tristeza, es una tristeza que embarga el corazón por haberle faltado, por haberle fallado al Señor. Y el pueblo comenzó a llorar. Y no solamente es una tristeza que produce esa emoción, sino que es una tristeza que lleva al razonamiento del ser humano de querer agradar y serle fiel al Señor. Amén. Y el pueblo comenzó a llorar, comenzó a confesar, examinaron su propia vida. El pueblo respondió. El pueblo se volvió al Señor de todo corazón. El pueblo se estaba arrepintiendo. Pero mire qué interesante. Mientras el pueblo se está arrepintiendo, mientras el pueblo al final está volviendo su corazón a Dios, los filisteos oyeron y dijeron: oiga, hay bulla de nuevo. Israel está reunido y ahora están perdidos, porque acaban de perder casi todo su ejército. Levantémonos ahora, organicémonos, vamos, peleémoslos. Este es el momento para acabar con ellos. Y dice la Biblia de que Israel está allá en una montaña, y los israelitas comenzaron a ver cómo los filisteos iban subiendo en aquella montaña, y el pueblo le gritó: Samuel, ahí viene el ejército enemigo, nos van a acabar, nos van a terminar, nos van a derrotar. Si nos derrotaron
oraron cuando teníamos un ejército. ¿Qué nos van a hacer ahora que no tenemos nada? No tenemos ejército, no tenemos fuerza, no tenemos nada. ¿Qué hacemos? Y Samuel les dijo: no tengan temor, no tengan miedo. Si de verdad se han arrepentido delante de Jehová, Jehová peleará por ustedes, Jehová les dará victoria, Jehová estará con ustedes, ustedes van a vencer. Aleluya. Y el pueblo le dice a Samuel: no dejes de orar, ora por nosotros. Imagínense la decadencia, no sabían ni cómo orar. Vi una decadencia y dice: Samuel, ora por nosotros, pide por nosotros, intercede por nosotros. No queremos que nuestros enemigos nos acaben. Y de repente dice la Biblia, hermano, cuando tenían un ejército numeroso, perdieron la batalla. Con el arca del pacto ahí en medio, gritaron, pero perdieron la batalla. Hoy no hay arca del pacto. Hoy no tienen un ejército, no tienen armas. Pero dice la Biblia que mientras más vienen acercándose los filisteos, Jehová tronó desde el cielo. Se oyó un estruendo en el cielo. Y en ese momento dice la Biblia que Samuel les dice: ahí está el momento, actuemos. Los filisteos fueron confundidos. Israel obtuvo una victoria contundente porque Jehová estaba con ellos. Lo que parecía humanamente imposible, el Señor lo hizo cuando ellos volvieron genuinamente su corazón a Dios. Hermano, amigo, no es la religión, no es la superstición, es que vuelvas tu corazón a Dios. Hay gente que tiene años en el evangelio, pero su corazón todavía está dividido, pero todavía no se ha vuelto. Y Dios todo el tiempo nos está llamando al arrepentimiento, a que nos despojemos de todo peso, a que nos despojemos de todo pecado y encontremos a dónde está el verdadero secreto. El tema de esta noche le dije que era el verdadero secreto para la paz. Aquí está el secreto. Cuando el pueblo se volvió, cuando el pueblo se arrepintió, cuando el pueblo confesó, cuando el pueblo se comprometió con el Señor, vea lo que pasó. Vaya conmigo otra vez al primer libro de Samuel, capítulo 7. En el versículo 14. Amén. Y fueron restituidas, oiga qué lindo, a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Y hubo paz. ¿Qué hubo? Hubo paz entre Israel y el amorreo. No fue la guerra lo que trajo paz. Lo que trajo paz fue un corazón humillado, rendido, arrepentido. Fue ahí cuando el Señor trajo paz al pueblo. Yo no sé si usted está entendiendo lo que quiero comunicarle en esta noche, pero el secreto para la paz sigue siendo el mismo. Iglesia, apreciables amigos, la verdadera paz no consiste en tener ausencia de problemas. La verdadera paz no es tener un trabajo que te pagan lo suficiente para vivir tranquilamente. La verdadera paz no es tener una profesión, una familia realizada. No, la verdadera paz se encuentra en Cristo. Yo veía hace un tiempo un documental sobre Bill Gates, y se hablaba de que este hombre, tiene tantas responsabilidades que diariamente duerme entre 2 a 3 horas diarias. Eso es lo que duerme. Y yo rápidamente me hacía una pregunta: ¿y qué tipo de paz es esa? ¿Qué tipo de felicidad es esa? ¿Se imagina el nivel de estrés de una persona que duerme 2 o 3 horas al día? ¿Se imagina la carita que le veo a usted? Porque yo sé que a esta hora ya está dormido. Amén. Hermano,
el descanso es parte de una vida de paz. ¿Qué dice la Biblia? En paz me acostaré. Y asimismo, ¿por qué? Porque tengo todo, porque no me hace falta nada, porque estoy sano. No, porque puedo estar enfermo, puedo estar con problemas, puedo tener dificultades, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Como David dormía confiado cuando su enemigo lo perseguía, como el Señor va dormido en la barca mientras la tempestad arrecia, el Hijo de Dios puede tener paz en medio del problema más grande, porque nuestra paz viene del Señor. Él ha dicho: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Entonces usted no necesita un mejor empleo, usted no necesita no tener problemas. No, usted necesita a Cristo. Probablemente seguirá teniendo problemas, pero ahora contará con el apoyo de Cristo, con el respaldo de su Espíritu Santo, con la fuerza más allá de nuestra humanidad, que solo viene de la presencia de Dios, porque Él ha prometido estar con nosotros, no un día, no cuando las cosas vayan bien, no, Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es lo que el salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tener la presencia de Dios en nuestra vida es un privilegio muy grande, es una bendición muy grande, y eso solo se obtiene cuando nos humillamos, cuando reconocemos que en el Señor está la esperanza. El pueblo tuvo paz cuando se volvió al Dios que da paz. Usted no puede tener paz lejos del Dios que da paz. Amén. Usted necesita a Cristo en su corazón. Amigo, usted necesita a Cristo en su familia, para que las cosas comiencen a tomar sentido, para que el Señor ubique cada cosa en su lugar. El llamado del Señor sigue siendo el mismo: vengan a mí todos, todos, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es cambiar las circunstancias, no, es rendir nuestro corazón al Rey de Reyes. Porque quizás tú has vivido también como Israel, haciendo lo que bien te parece, viviendo tu vida antojadizamente. Pero esta tarde, esta noche, tú puedes aceptar al Rey de Reyes para que reine en tu corazón, para que reine en tu vida, y para que Él traiga la paz que tu alma necesita. Denle su ofrenda de palmas al Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, amado Dios. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Dios, en esta noche. He hablado tu palabra, Señor, tal como tú la pusiste en mi corazón.